Muy buenas noches, soy Gonzalo Brialé, esto es 4 a la N. Es grato tener esta noche como invitados nada menos que a Carlos Brus, que actualmente es alcalde de Surco, exministro de Vivienda y de la Presidencia y ex congresista de la República en 3 periodos. También está Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, y Álvaro Espinosa, economista e investigador de GRADE. Así que Carlos, Guido y Álvaro, bienvenidos. Vamos esta noche a tratar el tema de la prevención y manejo de desastres. Vamos a entrar a este tema que es tan complicado y que ahora está en el centro de la noticia, tras el anuncio de que posiblemente vamos a tener otro niño en ciernes. Bueno, se destinó 25.000 millones de soles, que son como 7.000 millones de dólares, a la atención del niño costero del 2017, y su presupuesto se actualizaría a 50.000 millones de soles, que son como 13.200 millones de dólares, nada menos. Ahora, los desastres naturales causan muertes, retroceden el desarrollo de los países afectados, destruyen su infraestructura y sobre todo acentúan sus vulnerabilidades. Y los desastres no son solo naturales, se magnifican por la pobreza que impulsa a los pobladores a instalarse en zonas de alto riesgo y también por la actuación de mafias de traficantes de terrenos, coludidas en muchos casos con autoridades locales y a otros niveles. Cada vez que ocurre un desastre natural, queda evidenciado que no estamos preparados. Carlos, los asentamientos en cursos de quebradas o al borde de ríos están condenados, pero nadie se atreve a erradicarlos. Hasta el Estado hace construcciones permanentes en cauces de quebradas inactivas. El reasentamiento voluntario es casi nulo y el reasentamiento involuntario se vuelve imprescindible porque la población, pese a que sabe que se encuentra en zonas de alto riesgo, no acepta ser trasladada a otra ubicación segura. Entonces, la pregunta es, ¿la erradicación puede o debe ser forzosa? Yo creo que siempre va a haber un grado de fuerza, pero ninguna política pública es sostenible si tú fuerzas al ciudadano a hacer algo. Yo creo que más que forzarlo, es atraerlo hacia una zona donde pueda tener una vivienda más segura y más rápido. ¿Qué ocurre? Las personas que se asientan, las familias que se asientan en los cauces son generalmente las de extrema pobreza, las más bajas de los niveles socioeconómicos. Y no lo hacen porque disfrutan violar la ley y que les encanta el peligro, sino porque no tienen otra opción. Los terrenos mejor ubicados son terrenos que ya han sido tomados, o que en todo caso son tan pocos los que quedan libres que ocuparlos es extremadamente difícil. Y cuando estamos hablando de segmentos muy bajos, estamos hablando de gente que no puede pagar por un terreno, sino que lo tiene que ocupar, para después pelear por su título de propiedad y después pelear por el agua y desagüe. Entonces los terrenos más riesgosos son los que están más libres, y hacia ahí es donde se ve forzado a sentarse a estas personas. Yo creo que no son culpables, sino víctimas. Así lo veo yo. Y el Estado no ha sido capaz hasta ahora de hacer programas masivos, como el caso de Techo Propio, que se diseñó para eso. Techo Propio es la alternativa legal que tiene una persona a ir a una invasión. Porque pagando lo mismo o menos de lo que paga por participar en una invasión, paga la cuota inicial de su casa, y desde el día 1 va a tener una casa con agua, desagüe y luz y título de propiedad, cosa que le tomaría 20 años en una invasión. Entonces, eso es lo que pretendíamos cuando estuvimos en el Ministerio de Vivienda, que esa fuera la solución. El problema es que la ausencia de suelo urbano para hacer programas masivos de techo propio ha ocasionado de que en zonas urbanas como Lima, las unidades habitacionales de techo propio son muy pocas, la oferta es muy escasa y no logra satisfacer las necesidades de vivienda de esas personas que ahora se asientan en zonas de riesgo. Muy bueno este enfoque de que no son, digamos, culpables, sino más bien víctimas de su circunstancia. Y por otro lado, lo que tenemos en las ciudades, en Lima también,
Son viviendas en suelos inestables, ubicadas al borde de ríos o en quebradas secas, construcciones informales, instalaciones precarias. Hay un gran déficit de viviendas, de servicios, hacinamiento. No estoy tratando de pintar un drama, simplemente describo la situación. Álvaro la ha estudiado. ¿Cómo crecen las ciudades del Perú, Álvaro? ¿Cuánto pesa la informalidad en la ocupación del suelo urbano? Sí, mire, para empezar, quisiera decir que concuerdo perfectamente con el enfoque que ha planteado Carlos, ¿no? Aquí tenemos un problema de que no hay alternativas. No es que las familias quieran irse al cerro o a la quebrada o al costo del río, sino que no hay una alternativa viable que tenga sentido y que sea al alcance de sus bolsillos para poder habitar otro lugar, ¿no? Yendo a tu pregunta, en este siglo, en los últimos 20 años, más o menos el 93% de la expansión urbana en el Perú ha sido informal, ¿ok? Casi toda. Es decir, desde el año 2000, las ciudades más o menos han crecido, han aumentado su área, del área que ocupan, en 50%. Y todo eso que se ha creado, el 93% es informal. Entonces, ¿ya? Ahí hay varias cosas que están detrás, ¿cierto? Pero lo cierto es que en una ciudad que crece de esta manera, de manera informal, es decir, sin seguir regulaciones, sin seguir planes, ¿no? Sin seguir la legislación que está escrita, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que va a ocurrir es esto, ¿no? Que la gente se ubica donde puede, donde no está siguiendo ningún plan, ninguna regulación, porque es informal. Pero el punto central de esta reflexión es que la gran mayoría es informal. La gran mayoría de nuevos asentamientos humanos es informal. Y la parte formal, la parte de lo que produce el sector privado, con o sin ayuda del Estado, ¿no? Es muy poquito, es solamente el 7%. Entonces ahí ya tienes un problema de base, ¿no? ¿Cómo exigir que la ciudad crezca bien, que no ocupe las zonas de riesgo, si todas las ciudades están creciendo de manera informal, ¿no? Están fuera de la legislación, están fuera de las normas, ¿no? Esa es la definición. Claro, la paradoja es que lo que nosotros en nuestra mente pensamos que es lo normal, realmente no es. Y lo que marca la pauta es lo que consideraríamos anormal, pero es nuestra realidad. Y creo que nos hace falta reconocerlo. Carlos ha hecho un buen enfoque en ese sentido. Ahora, yendo en más detalle, Guido, hay un momento intermedio, suponiendo que las personas aceptan reasentarse. Pensemos en positivo. Hay un momento intermedio de espera hasta que el lugar de reasentamiento esté listo. ¿Se necesitan alojamientos transitorios? Bueno, primero concuerdo con el diagnóstico que han hecho tanto Carlos como Álvaro. Creo, sin embargo, que sí hay suelo urbano. Precisamente, si se invade el 93% del suelo es que alguien no lo usó. Y ese alguien fundamentalmente es el Estado. El Estado se deja ocupar suelo de una manera grosera. Y hay suelo y lo podemos describir después. Lo que pasa es que hay que ponerle agua y eso tiene otra dificultad. Sí, efectivamente, en las emergencias tiene que haber un asentamiento temporal, ¿no? Y lo que pasa es que es difícil, ¿no? Y por lo que se opta es por alquilar, ¿no? Y hay un bono de arrendamiento de emergencia. Pero me temo mucho que la forma en que se plantea no da resultados, ¿no? Lo que tendría que hacerse es un mecanismo de que del Estado junte a la oferta con la demanda a la vez. De paso que genera oferta, genera una economía en la zona. ¿Cómo hace Airbnb? Exactamente la misma lógica. Es más, si ustedes revisan Airbnb, hay en otros países alquiler para desastres. Entonces, en el mismo momento que INDECI declara alguna familia con una condición inhabitable, se debería activar esto y entonces los subsidios irían directamente a pagar. Exactamente igual como hicimos en las viviendas, ¿no? La vivienda no le damos el subsidio a la gente para que se vaya a comprar. Bueno, no sería mi vivienda, sino mi alquiler. Mi alquiler de emergencia, ¿no? Y entonces el sistema, el mercado, es el que le provee en condiciones de emergencia. Eso es mucho más rápido que comprar estas viviendas temporales, etc. O carpas. O carpas, que es peor, ¿no? Carlos, pensando en términos
razonables como tú has sugerido, con toda razón. Entonces, ¿cómo desocupar los terrenos? Por un lado, el gobierno local debe cambiar el uso de suelos, del suelo de terrenos declarados como de alto riesgo, asignándoles un uso que sea distinto al uso urbano, para evitar que se repueblen. Pero eso no se hace. En segundo lugar, en caso la propiedad fuera privada, básicamente me imagino de traficantes de tierras, la zona se debe incorporar al dominio público para facilitar su desocupación y evitar su posterior reocupación. Tampoco se cumple. Y por último, no se puede dotar de servicios públicos a los asentamientos que ocupan zonas declaradas de alto riesgo bajo responsabilidad, pero tampoco se cumple. Llega un momento en que, según el estudio que hizo Álvaro con Ricardo Ford, creo que 14 años promedio terminan dotando de servicios a los terrenos ocupados. Entonces, esto, por donde lo mires, no cuadra, ¿no? Los puntos no se unen. ¿Qué hacemos? El reto es generar ese suelo urbano. Como bien dice Guido, suelo hay porque alguien lo ocupa. Desde el momento que hay invasiones es porque alguien encontró un suelo vacío. El tema es hacer de ese suelo un suelo factible de ser utilizado para programas masivos de vivienda. Gran parte de estos suelos son tierra sin servicios del Estado. Entonces lo que proponíamos, o lo que yo propongo, es algo parecido a Metrovivienda en Colombia, que el Estado constituya un ente. Yo propondría COFOPRI, porque si esto tiene éxito, COFOPRI desaparecería. Pero una entidad como COFOPRI tiene a su favor que tiene el catastro más completo del país. Ubica terrenos del Estado, que seguramente no tiene servicios. El Estado construye a su costo las redes primarias de agua, desagüe y luz. Subasta esos terrenos, esos grandes macrolotes, a 3 o 4 desarrolladores o constructores, y ellos se encargan de las redes secundarias y de construir las casas con la condición que salgan a ofertarlas los 4 a la misma vez. ¿Para qué? Para motivar la competencia, cosa que ¿quién va a vender? Va a vender el que más metros cuadrados por sol oferte. Y se venden en un sistema de techo propio. Entonces nos adelantamos a la invasión. Ustedes verán, ¿y por qué no lo hace ahora el privado? Porque no tiene servicios esos lotes. Entonces, para un privado invertir en redes primarias de agua, desagüe y luz, te hace imposible, no es rentable vender a precio de techo propio. Pero si lo asume el Estado, y el Estado le da facilidades al privado, si quieres no me pagues la tierra, págamela cuando vendas. Mientras tanto, por supuesto, tendrá una carga de ese terreno. Y de esa manera facilitamos que entre la inversión privada para hacer las viviendas, el Estado gasta en las redes primarias y el poblador tendría por la vía legal una alternativa, ya no tiene por qué irse por la invasión. Sin embargo, ¿qué ha pasado en la última ley de desarrollo urbano sostenible? La responsabilidad de la generación de suelo urbano, que se consideró y que estuvo muy bien, hasta que meten la pata y dice, se la encargamos al Fondo Mi Vivienda. El Fondo Mi Vivienda es una entidad financiera de segundo piso. Está vigilada por la SBS. No era la entidad para dedicarse a hacer estas obras, no es una entidad desarrolladora de suelo, es una entidad financiera que da dineros y subsidios de segundo piso para que sea la banca privada que da los créditos de primer piso. Entonces ahí lamentablemente en la última parte metieron la pata. Si no, estaríamos ya con alguna entidad del Estado que estaría en este afán y estaríamos a puertas de ir solucionando este problema. Continuando con el tema, Álvaro, que no sé cómo es, por ejemplo, ¿hay alguna entidad del Estado que sería capaz de hacer lo que, como Carlos relata, el Fondo Mi Vivienda no podría hacer? Y por otro lado, claro, hay terrenos del Estado en abundancia, pero son serviciables, es decir, si estás en el medio de un desierto, va a ser un poco caro llevar los servicios. Si no hay agua, con una napa no muy profunda también. Claro. Es decir, ok, ¿cómo ves eso? Sí, mire, en principio, suelo hay, ¿no? Suelo hay, y hay dentro de la ciudad también.
¿no? El Estado es dueño de grandes espacios dentro de la ciudad, cuarteles y demás cosas, y cualquier cantidad de propiedad. El problema es que nadie sabe cuánta propiedad del Estado hay, ni dónde está. ¿Cómo es posible que no sepamos? Bueno, no sabemos. El Estado no lo sabe. Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo en que una combinación de COFOPRI con la Superintendencia de Bienes Nacionales o algo así, es la que tiene que encargarse de manejar este suelo, de habilitar estos suelos. ¿Okay? Que es exactamente, ese es el esquema que tiene que ocurrir. Porque la única forma, en realidad, de producir suficiente vivienda para que la gente no tenga que optar por estas ocupaciones informales y que después traen todos estos problemas, es que la solución esté amarrada al mercado, ¿no? Que sea autosostenible en el largo plazo, ¿no? Y para eso necesitas un esquema de este tipo, ¿no? Donde el Estado pone la base, que es el suelo, la habilita y los privados construyen. Ahora, como acabo de decir, ¿no? Para solucionar el tema de la vivienda necesitas una solución de mercado. Pero el mercado no solamente es vivienda nueva, ¿no? El mercado, como sabemos, más o menos 2/3 de las viviendas en el Perú se autoconstruyen. Es decir, la mayor cantidad de viviendas que se producen son autoconstruidas. ¿Ya? Difícilmente, solamente techo propio, ¿no? Va a poder cerrar la brecha enorme de producción de viviendas que se necesita al año. Hay que hacerlo de todas maneras, hay que ponerle fuerza de todas maneras, hay que trabajar el tema del suelo, que es básico, de todas maneras. Pero se necesita también ver esta otra parte. Las viviendas se están construyendo, pero se construyen mal, se construyen despacio, se construyen... Quiere decir, se autoconstruyen. Se autoconstruyen, así es, ¿no? Pero es la mayoría, ¿no? Entonces ahí hay todo un trabajo que hacer y eso es todo un tema que discutir, ¿no? ¿Cómo hacemos para que, ya, se está produciendo vivienda, ¿cómo hacemos para que se produzca más y mejor esa vivienda? Sin dejar de ponerle la prioridad a la producción de vivienda nueva, ¿okay? Que necesita el suelo y todo lo demás. Pero esta vivienda autoconstruida es básicamente autodensificación en suelo que ya tiene título, que ya tiene servicios, ¿no? Que ya tiene, que está dentro de la ciudad. Todos los barrios populares de la ciudad, que ya son parte de la ciudad, ¿no? Usted vaya por ahí, todas las casas son de 3, 4 pisos y todas están en construcción. Entonces, la autoconstrucción o autodensificación es una fuente enorme, ¿no? de producción de vivienda y el Estado ahí no está haciendo nada, ¿no? Y de hecho, yo diría que hasta ni siquiera el sector privado formal ligado a la construcción o al financiamiento de vivienda está metido en ese tema y las familias lo hacen. Las familias construyen con un maestro y van ahorrando de a poquitos y lo van haciendo y se construye mal, ¿no? Y en realidad, no estamos hablando acá del problema de los huaicos y las inundaciones, pero si hay un sismo, todas esas casas, ¿no? ¿Quién sabe cuántas se van a quedar en pie? Entonces ahí tenemos un temón, ¿no? Que va en paralelo, ¿no? Al tema de la producción de vivienda nueva, que es fundamental, pero no es el único, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las alternativas para producir vivienda y la autoconstrucción tiene que estar en el centro también. Guido, un par de minutos porque tenemos que ir a una pausa. ¿Cómo debería ser la nueva vivienda para atraer a los pobladores para que se reasienten? Bueno, y hablando de eso, ¿pueden ser edificios también? Sí, claro que sí, y ya tenemos nosotros mucha experiencia en ese tema. Yo lo que diría es lo siguiente, la política de vivienda tiene hasta 4 intervenciones, hay que verlo, ¿no? Y eso ya plantea una diferencia, tanto en precio como en soluciones. Vivienda para la clase media, vivienda para la pobre no extremo, digamos, que es techo propio, vivienda nueva, pero también se construye para el mercado del que habla Álvaro, que se llama construcción en sitio propio, que es un proyecto que existía desde el inicio y que a la fecha ha construido 500.000 de viviendas, el doble que Mi Vivienda. Lo que pasa es que tiene dificultades. Y hay un cuarto programa, que es el programa de mejoramiento de barrios, que nosotros lo dejamos en una fase de desarrollo y que se ha lamentablemente tergiversado totalmente, porque ese también tiene la alternativa de... ¿Por qué se tergiversó? Porque eran proyectos integrales en donde se consideraba la posibilidad de que la gente pueda, por ejemplo, trabajar una quebrada, mover un poco más a la gente, inclusive en edificios, como se hace en Colombia, con dinero del Estado. Pero ahora esos proyectos integrales se han convertido en miles de pequeños proyectitos en donde a un barrio le pones un parque, a otro le pones un muro, al otro, y entonces al final todos terminan siendo pobres.
Esos 4 programas más el programa de vivienda rural deberían ser priorizados de igual manera. Y hay que decir algo, ¿no? En estos 5 programas la participación del sector privado es brutal. No es verdad que el sector privado no ha llegado a donde se tiene que llegar. Lo que pasa es que tenemos muy poco dinero asignado al programa de vivienda. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y volveremos. Estamos de vuelta. Vamos a terminar con lo que veníamos conversando sobre aspectos de cómo se genera nueva vivienda y luego pasaremos a hablar de institucionalidad, que también es bastante crítico. Pero para concluir esta primera parte, Carlos, evidentemente los gobiernos locales no cuentan con recursos como para financiar planes de reasentamiento, entonces tienen que recurrir al gobierno nacional o ver la manera de financiar. Pero si consideramos que el 70% de las viviendas que se van construyendo son autoconstruidas, ¿este programa de construcción en sitio propio le ves algún potencial o cómo se podría financiar este esfuerzo? Te voy a contar algo, A ver. para que veas las dificultades que tenemos los gobiernos locales para ayudar a vivienda. Obviamente, por mi deformación, de alguna manera, en cuestiones de vivienda, en Surco no todo es Casuarinas y Chacaría. Tenemos en la zona sur una zona donde hay gente que vive en paredes de adobe y techo de estera. Entonces a mí se me ocurrió, hagamos un techo propio municipal para esas zonas, que no es mucho, tampoco no estoy hablando de 10.000 viviendas, probablemente llegarán a 1.000 y haciendo 50 o 100 al año, mira, voy solucionando el problema en algo. Entonces hagamos un programa modesto de techo propio municipal. Y el bono lo pongo yo, de mi presupuesto. Entonces damos 29.700 soles, que es el bono, entra una entidad técnica, la señora, decimos que se busque, que viva donde la comadre un mes y medio, le derrumbamos su chocita y le hacemos un módulo de 35 metros cuadrados, 2 dormitorios, baño completo, puertas, ventanas acabado, lavandería atrás, de ladrillo, cemento, techo aligerado. Si el día de mañana el hijo se casa, puede construir en el segundo piso. ¿Qué cosa crees? La ley no me lo permite. No puede. La ley no me permite al municipio dar un bono para hacer estos programas de vivienda. Cuando ustedes saben que la cédula básica de una ciudad, ¿qué cosa es? Así como la familia, la cédula básica de una sociedad, la cédula básica de una ciudad es la vivienda. Claro. Ahí es donde los municipios nos encargamos de administrar eso. Estamos recurriendo y a riesgo de que termine con un juicio encima, felizmente el Surco tiene una empresa municipal, que es la que recicla la basura y la vende. Entonces estoy haciendo que sea la empresa municipal la que pone el bono, porque como yo, municipio, solo puedo hacer lo que la ley me permita, la empresa de derecho privado puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. Exactamente. Entonces ellos sí pueden dar el bono, entonces ellos van a dar el bono y voy a hacer una cosa así como que, bueno, los surcanos de la basura producimos casas, como ellos venden basura. Entonces por ahí lo estoy haciendo, pero fíjate, y soy uno de los pocos gobiernos locales que tiene una empresa municipal. Es decir, todo el resto no podría. Para que veas qué tan mal organizados estamos como instituciones. ¿Y qué salida legal? ¿Se necesita una ley especial? ¿Alguna ¿Esto ley depende del MEF o del Ejecutivo o del Congreso? El Ejecutivo debería plantear una ley al Congreso para permitir a los gobiernos municipales que quieran o que puedan o que tengan los recursos que hagan programas techo propio. Yo me estoy cuidando tanto porque estoy haciendo algo que pisa la raya. Estoy hasta fotocopiando los formularios del Fondo de Vivienda y todo para que después no me digan, oye, tú has hecho una cosa, nada. No, yo estoy haciendo lo mismo que está haciendo el Ministerio de Vivienda. Entonces, si yo estoy haciendo algo mal, bueno, yo voy preso con la ministra, porque vamos los dos adentro. Entonces estoy diciendo hasta los formatos, todo estoy haciendo igualito. No estoy volviéndome creativo para que cuando me caiga la revisión de Contraloría, que me va a caer de todas maneras, por lo menos sí estoy haciendo lo mismo que hace el Gobierno Nacional, ¿no? Pero fíjate qué mal organizados estamos, que los que quisiéramos meternos en ayudar a los más pobres de vivienda no podemos. Es increíble, ¿no? Hay que hacer malabares para resolver problemas, de verdad. Álvaro, tú que has estudiado el tema del financiamiento de viviendas, ¿qué quisieras añadir?
Sí, mira, hay dos temas respecto al financiamiento que me gustaría mencionar. Primero, uno respecto a la vivienda nueva, vivienda social nueva, ¿no? Que se mencionó que se necesita suelo nuevo desde el Estado, etcétera. Yo creo que hay dos problemas para producir esa vivienda social nueva, ¿no? Una es el suelo, sin duda, y otro problema es el acceso al crédito, porque la población a la que va dirigido ese bono, ¿no? Y ese programa de techo propio, es población que vive en la economía informal, ¿no? Y por lo tanto no son sujetos de crédito, una gran proporción de ellos, y entonces no califican al programa, o sea, no califican al crédito, que es parte del programa. Si no tienes crédito, no tienes bono, ¿no? Entonces ahí tienes un problema de que el sistema financiero peruano no entra a financiar temas de vivienda y temas hipotecarios a estos sectores que son informales, ¿no? Ese es un tema, ¿ya? El otro tema es que 70% de todas las viviendas del Perú se construyen, o sea, en las ciudades del Perú, en algunas ciudades es más todavía, se construyen de manera autónoma, la autoconstruye la familia. Y la construye 2, 3, 4 pisos. La semana pasada hemos estado haciendo un estudio justo ahí en Surco, en una parte de Surco, que empezó con esteras, según nos cuenta la gente, hace 30 años, ¿no? Y ahora son todas casas de 3, 4, 5 pisos, ¿no? Y ahí no ha habido Estado ni nada, lo ha hecho la gente, ¿no? Y lo mismo si te vas a Villa El Salvador, a Villa María del Triunfo, a San Juan de Lurigancho, las casas son grandes y las han hecho las familias, de a poquitos, ¿no? De a poquitos, con sus ahorros o con préstamos personales pequeños, etcétera. Pero eso es gasto realizado, es gasto hecho, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si estas familias tuvieran acceso a financiamiento para autoconstrucción? Con ciertas técnicas, ciertos requisitos, lo que sea. Pero si tuvieran financiamiento, podrían conseguirlo mejor y más rápido, ¿no? Pero no lo hacen así porque tampoco se está financiando esa parte, ¿no? Entonces, el sistema financiero peruano yo creo que hay unas enormes oportunidades, ¿no? Para, digamos, entrar a este enorme mercado que tiene la capacidad de pagar, ¿no? Pero que claro, como son informales, no pueden probar su capacidad de pago con los métodos tradicionales, a pesar de que efectivamente lo pagan, ¿no? Porque construyen sus casas, están invirtiendo permanentemente, año tras año, mes tras mes en la casa. Entonces ahí hay un ahorro que es real, es la casa hecha. Hay algo que está faltando, ¿no? Y es importante. Yo creo que es probablemente la pieza principal de todo este problema de la vivienda, junto con el tema del suelo. Porque posiblemente los bancos lo ven como demasiado riesgoso, me imagino, y bueno, no entran. De repente se necesitaría algún apoyo del gobierno para que esto sea viable y que los bancos se animen. Y efectivamente aquí lo que se trata es de que el Estado, a través de Mi Vivienda, haga lo mismo en este sector que lo que hizo en el sector medio. Cuando nosotros llegamos al gobierno tampoco se daban créditos. Y hay 3 factores que se tienen que manejar. Riesgo compartido, y así se hizo. En el segundo lugar, incentivo para que la gente pague. Y en tercer lugar, mucha propaganda, mucha información. Eso, la gente tiene que ser convencida y ahí Carlos puede explicarlo porque se convirtió en un vendedor realmente de esto. Pero hay un tema bien importante, que es que se necesita competencia. ¿Quiénes son los aliados? Cajas municipales. Acá por un problema de apalancamiento patrimonial no pueden prestar más de lo que ellos pueden prestar. Segundo, entidades de propósito definido, es decir, hay entidades que puedan manejar esto. Y tercero, alianza con grandes proveedores de materiales, que les dan crédito, pero de consumo. Bueno, entonces hay algunas rutas que explorar. Carlos, yendo hacia otro aspecto, porque en el fondo el Perú es un país propicio a desastres naturales, pero después de cada emergencia todo se repite, nada cambia. Y el oportunismo político impide que se orienten recursos a la previsión y mitigación de desastres porque no es pues cortoplacista. Entonces, en ese contexto, ¿qué piensas de la eficacia de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio y de la utilización de un acuerdo de gobierno a gobierno para una reconstrucción? Mira, el mecanismo me parece bueno, pero lo que ocurre es lo siguiente. Yo recuerdo perfectamente porque estaba en el gabinete del presidente Kuczynski, cuando ya se estaba hablando de, bueno, organicémonos para la reconstrucción. Muchos dijimos, bueno, pero hagamos pues algo distinto, porque ya
de reconstruir las escuelas, ella sabe cómo hacerlo, reconstruir los hospitales, ella lo ha hecho, las viviendas, él. Pero viene otra lluvia y de nuevo la misma vaina. Lo que pasa es que hay cosas que nadie está haciendo. Por ejemplo, los drenajes pluviales en las grandes ciudades. Terrible. Investigando a quién se tiene que encargar de eso. Bueno, agricultura, no, yo no soy. Vivienda, bueno, yo no, tampoco soy, yo no sé. Resulta que nadie tenía ese encargo. O sea, por ley orgánica no le caía a nadie. Yo recuerdo que solamente, bueno, si no le cae a nadie, dámelo, yo afronto el problema. Pero dijeron, pero no, tampoco se trata de eso. Creemos una institución para que haga eso tan importante que nadie hace. Porque reconstruir la escuela la hace, la escuela se va a reconstruir, se va a reconstruir la carretera, pero nadie hace eso que es esencial para que la escuela no se vuelva a caer, para que la carretera no se vuelva a hacer. Entonces, eso se suponía que era la autoridad de la reconstrucción. Tenía que hacer el gran drenaje pluvial de Piura, de Chiclayo, grandes defensas ribereñas. Sí, defensas ribereñas, pero además en el entendido de que no tiene que rebalsarse el río para que la ciudad se inunde, basta con la lluvia. La ciudad se inunde. ¿Y con eso qué vas a hacer? ¿Vas a poner grandes toldos? No puedes, pues. Entonces, tenías que hacer grandes cisternas subterráneas para que cuando caiga la lluvia, el agua se meta a estas cisternas subterráneas y cuando baje el nivel del río, la bombeas para afuera y vacías las cisternas subterráneas. Es una obra de ingeniería y no es de construcción, es complicada, pero a una ciudad la vas a poner de cabeza por 2 o 3 años, pero la vacunas para que de nuevo no tengas 1,5 metros de agua dentro de tu casa. Lamentablemente se fueron para lo más fácil, que el colegio, que el hospital, que la pista, y nadie se metió al tema central de estos de drenaje pluvial, o también, por ejemplo, en el caso de Piura, que hay mucho, se discute, que esa laguna que se ha formado después de la ciudad, a esa laguna hay que hacerle un canal artificial de desfogue al mar, porque el problema está que el agua cuando esa laguna se llena, el agua se empoza y el río sube. Lo que hay que hacer es que el agua fluya hasta el mar. Entonces, y es un canal creo que de 16 kilómetros, que no es nada del otro mundo que lo haga el Estado, pero tiene que hacerse. Entonces, esas grandes obras que vacunan a las ciudades para que no vuelvan a tener una cantidad de agua, no te estoy diciendo que no se van a mojar, se van a mojar, pero bueno, un poco tolerable, pero que ya no sea el gran desastre que es cada vez que llueve. Sí, pues y recién han presentado un estudio sobre el río Piura en ese sentido Y hace permítame pocos meses. añadir algo. Hace poco Surco ha ganado un concurso del Banco Mundial de 16,5 millones para todo lo que es el adoquinado y peatonalización de nuestro centro histórico. El concepto de supermanzanas, que sería largo explicar. El creador de supermanzanas estuvo la semana pasada en Lima, con él caminé en las calles de Surco, Salvador Rueda, y él me decía, mira qué bonito esto empedrado, con árboles en el medio de la ciudad, bancas, la gente jugando, los carros pueden pasar pero despacito y no se pueden quedar, nadie puede estacionar, dejan y se van. Y además aquí en la esquina hacemos el drenaje pluvial. Digo, pero ¿para qué vamos a gastar en drenaje pluvial? Acá no llueve. Me volteó y me dice que no llueve. Tú no estás aprendiendo nada, me dice. ¿Y qué pasaba si el ciclón pasaba sobre Lima? Ustedes estarías con 1 metro de agua acá. Entonces, el Banco Mundial no te va a financiar si tú no haces drenaje pluvial. Fíjate, en Surco va a tener que hacer drenaje pluvial que no hay en Piura. Muy bien, como anécdota, yo estuve hace unos años en Dhaka, capital de Bangladesh. Me acuerdo que una tarde comenzó a llover, era la época del monzón. Eso no era lluvia, caían baldes de agua. Era algo inconmensurable, el diluvio universal. Las calles se llenaban de agua y media hora después que terminó la lluvia, 15 minutos después no había nada. Había una red pluvial de 2 metros de ancho en el costado de las pistas y el agua se iba. Y la gente acostumbrada se pasaba, salía el sol y la vida sigue igual. Acá la ciudad se hubiera destruido. Bueno, entonces, Carlos, después de tu comentario, hemos visto que los SARES no dan resultados. Cada vez que nombran un SAR, a mí se me paran los pelos de punta. Además, al último lo mataron. Los gobiernos para reconstrucciones tampoco. Y la autoridad para la reconstrucción con cambio, institucionalizada hasta cierto punto como unidad ejecutora, tampoco dio la talla. Tuvo cierta autonomía y un régimen especial para que pueda actuar de manera más ejecutiva, pero no alcanzó, porque simplemente se estrellaron
contra los intereses de los gobiernos subnacionales. Esa es una costra imposible de atravesar. Entonces, seamos realistas y hablemos de institucionalidad para el manejo de desastres que nos hace falta. Álvaro, en términos generales, ¿cuál crees que debería ser la institucionalidad para encarar desastres en el país? Bueno, ya existe el CENEPRED, ¿no? Y tienes el sistema de operaciones para el tema de desastres. O sea, hay una institucionalidad que existe, digamos, para el diagnóstico, para el planeamiento y todo lo demás. Pero, digamos, en última instancia, son los gobiernos subnacionales los que se encargan, pues, de que estas cosas funcionen o no, ¿no? Y los gobiernos subnacionales no lo hacen por la misma razón por la cual no cuidan que la ciudad crezca ordenada y no hacen un montón de cosas más, ¿no? Entonces, para poner el ejemplo, ¿no? Como decía Carlos, tienes la autoridad de reconstrucción con cambios, ¿no? Tienes las herramientas, tienes el financiamiento, perfecto. Es más, han hecho los estudios, los acuerdos país a país, o gobierno a gobierno. Y al final, ¿por qué van? Por lo fácil, ¿no? Colegio, carretera y todo. Pero no es porque sea solamente porque sea fácil, sino porque ¿qué es lo que pide la gente? La gente te pide eso. Los alcaldes te piden eso. Eso es lo que la gente está tocando todo el día, hazme la carretera, ¿no? Nadie está pidiendo que se hagan, que sea drenaje. Ese es el problema. Entonces ahí hay un problema político. ¿Cómo hacemos que sea un tema de agenda política nacional, el tema de los drenajes y de toda esta infraestructura importante que hay que hacer, para que sea prioridad y no lo último, ¿no? Ya, lo mismo pasa con el tema por ejemplo, el tema de fondo de todo el tema de desastres, como lo que estamos viendo ahora, que es el tema de vivienda. Acá en el Perú nadie pide vivienda y nadie tiene la bandera de vivienda como un tema político, un tema de urgencia. Y cuando la gente hace marchas, etcétera, nadie pide vivienda, lo que piden es título, ¿no? Lo que piden es la canchita, el muro de contención. Entonces nadie está hablando de vivienda, nadie va a solucionar el problema. Lo que está pidiendo la gente, al final, es lo que hace el Estado. Va y le pone la canchita, le pone la pista, y mientras esa sea la lógica política general, tanto de la población como del gobierno, no hay cómo poner lo principal por delante, que es, en este caso, el tema de vivienda, ¿no? Entonces, tenemos un problema más profundo, ¿no? De oferta y de demanda política sobre qué cosas hacer. Interesante, porque entonces no son culpables, son víctimas, pero actúan en complicidad con el gobierno. Y las cosas no se hacen. Bueno, y aunque parezca mentira, lo mencionaste, tenemos una institucionalidad en la sombra. En febrero del 2011 se creó el SINAGERT, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, encargado de formular e implementar la política nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y tiene dos órganos técnicos, el CENEPRED, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, y el INDECI, el único que conocemos, Instituto Nacional de Defensa Civil. Entonces, pura letra, pero no funciona. Tú lo estás explicando bien. Guido, ¿qué puede hacer en este contexto el sector privado para ayudar en esta tarea tan inmensa? Mira, muchísimo, ¿no? En una emergencia hay tres situaciones, pues no, la atención de la emergencia, pero antes la prevención para reducir los impactos y luego la reconstrucción. Y hay que crear una institucionalidad en cada uno de estos casos, ¿no? En la parte de la atención hay que llamar al sector privado. Es increíble que llevemos agua como con los aguateros. Cuando tenemos 35 embotelladoras a nivel nacional, que con un sistema de compras electrónicas podrían colocarte el agua en el lugar que corresponde con camiones que conocen todas las rutas y con GPS para saber a dónde van y pueden hasta ponerle nombre a cada galón. O sea, eso hay que hacerlo. Igual con la ropa, igual con los alimentos. Lo otro es que la gente debe tener yape o una tarjeta como la que se debió dar masivamente para los bonos, para que puedan comprar en las bodegas de su casa. Yo le doy un bono a una persona de 500 soles y con eso él va a comprar. Hay que poner una clave para que no compre trago, pues no, pero eso se puede hacer ahorita, sin problemas. Otro tema, un sistema de información. Hay que llamar a las empresas de comunicaciones que aquí son muy potentes y decir, ¿yo cómo puedo hacer para que a mí no me manden mensajes tontísimos?
¿no? Me mandan un mensaje sabiendo dónde estoy, porque en el DNI existe la ubicación geográfica de mi casa. Y me dice, señor, no salga usted porque está lloviendo. Pero no está lloviendo acá, señor. En este momento de Big Data, de inteligencia artificial, seguimos mandando mensajes como señales de humo. Y ahí el sector privado es clave. Después podemos hablar de los otros dos factores, pero sí coincido en que las obras grandes las tiene que seguir haciendo el gobierno nacional. El sistema de drenaje pluvial no lo va a hacer el gobierno regional, no lo va a hacer. Ahora, ¿qué creo yo para que se pueda generar una entidad? Pues la que fuere, ¿no? Pero eso sí, hay que poner por lo menos la mitad de gente que sean ingenieros, ¿ya? Porque ese también es un problema, ¿no? Entonces, ahí tienes. Y después se puede ver el tema de los gobiernos regionales. Yo creo que más que capacitar a gente, hay que acreditar mediante un sistema ISO la capacidad de las oficinas de ingeniería de los gobiernos regionales. A eso se debería dedicar la Contraloría General de la República. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Bueno, estamos de vuelta hablando del manejo de la gestión de emergencias por desastres naturales, que por lo visto en el país es brilla por su ausencia. Carlos, tú has estado en el Ejecutivo, en el Congreso y ahora en una municipalidad. ¿Cómo podríamos asumir el reto de los desastres naturales cuando, como tú bien sabes, el Estado opera como compartimientos estancos? ¿Cómo se puede conseguir algún resultado de esa manera o en esas circunstancias? Voy a discrepar un poco contigo. Yo sí creo que hay que tener una autoridad que haga todo aquello que el resto no hace. Si le van a llamar a Autoridad Nacional de Infraestructura, creo que le han puesto de nombre, que sea esa. Y yo sí usaría los mecanismos de gobierno a gobierno, pero para hacer lo que los demás no hacen. Es decir, por ejemplo, métele diente de una vez a los drenajes pluviales de Piura y de Chiclayo, que técnicamente nunca debieron asentarse donde se han asentado. Pues son ciudades enhondonadas, teniendo ríos de una cota más alta. Si hoy día se quieren asentar ahí, Indesi no les daba el pase. Es decir, tienen riesgo no mitigado, no le daban título de propiedad, pero se asentaron ahí. Entonces, ¿y por qué digo de gobierno a gobierno? Porque son obras complejas. Tú vas a hacer grandes excavaciones, Dios sabe lo que te encuentras abajo, que una red de agua que no estaba declarada, un cable que nadie sabía que existía. Y si lo haces como Estado, paras, un momentito, y esto, aquí dice el contrato, yo no lo puedo tocar, a ver que lo haga Seapal dice que no, lo tiene que hacer él. Te tiras medio año discutiendo quién mueve el cable o quién mueve el tubo. Entonces, cuando hay estos formatos de contrato de gobierno a gobierno, las empresas se mueven y funcionan en función a las leyes del país de origen del contratista. Y funcionan mucho más rápido que nosotros. Y te cuento una pequeña anécdota. Yo cuando estaba de congresista fui en mi segunda representación a visitar el metro, que estaba en construcción. Entonces la ingeniera, que era una mujer, ingeniera en jefe, dijo, congresista, le quiero enseñar algo. Entonces me hizo caminar como 4 kilómetros por el túnel y con una linterna me enseña una caverna inmensa de piedra. Toda piedra achacada así. ¿Sabes qué es esto, congresista? Que estamos pasando por en medio de una gran roca, que ha coincidido con una de las estaciones del tren. Esto es bien raro, estas formaciones rocosas no hay en Lima, pero está ahí. Y esta formación rocosa tiene de diámetro unos 3-4 metros por cada lado. En mi contrato dice que yo tengo que construir una pared en las estaciones de concreto duro de 1 metro de ancho para que resista al grado 9. Pero yo le he dicho al Ministerio de Transportes, o sea, con esta piedra ya no hay necesidad, ya está construido. Claro. No, vamos a ahorrar 100 millones. ¿Sabes lo que me ha contestado? Que lo construya porque así está en el contrato. Yo regreso a mi oficina el lunes, congresista, llamo al Ministerio de Transportes, oye, ¿por qué están botando la plata? Viene funcionario, yo voy a su oficina, congresista, bueno, 20, congresista, si yo le digo que le bajamos 100 millones al contrato, ¿sabe qué me va a decir la Contraloría? Pudo haber sido 120, a ti te han dado 20. Y me mete en un lío terrible. Yo no quiero terminar, quiero llegar a viejo cargando a mis nietos, así que si el ministro lo ordena, encantado, yo acato. Pero yo, de modo propio, como está la Contraloría, no acepto. Entonces te das cuenta que nuestra cultura de sospecha, la forma como estamos organizados, impide tomar decisiones en este tipo de obras donde vas a encontrarte cosas que no estaban previstas. Por eso que es mejor este tipo de contratos que solucionan eso
En la hora de almuerzo, ya toman una decisión y en la tarde construyen. En cambio nosotros nunca lo decidiríamos y es otra obra más paralizada. Claro, es que debieran generalizarse los contratos amigables, no los confrontacionales, que son los que se estila usar tanto en obra pública como en APPs. Ahora, el tema de gobierno a gobierno, bueno, en el caso del gobierno a gobierno con el Reino Unido para la reconstrucción con cambios, resulta que uno de sus encargos contratados en el 2020, han pasado 3 años, era hacer estudios integrales para redes pluviales. Creo que lo terminaron, comenzó a invertirse y se ha avanzado el 10%, o sea, nadie, van a estar en 3 o 4 años. No funcionó, es decir, yo creo que se podría hacer un gobierno a gobierno para, por ejemplo, redes pluviales, pero para construir la red pluvial, no para estudiarla, pues, porque eso es... Lo que pasa es que se dedicaron a los colegios, a los hospitales, sí, a las carreteras, ¿no? Me sorprende porque los británicos se caracterizan por ir a lo más difícil primero, pero esta vez se fueron por la ruta más sencilla. Ahora, en cuanto al manejo de emergencias, coincido, ¿no? No se trata de que el Estado peruano desarticulado, que trabaja cada uno por su cuenta y por su lado, vaya a hacer algo. Habría que crear algo centralizado, capaz de llegar a tener efecto. Y en este caso el manejo de emergencias y desastres naturales en Estados Unidos es aleccionador. Para racionalizar esfuerzos estatales dispersos, en 1979 el presidente Carter decretó la fusión de responsabilidades para manejar emergencias y se creó el FEMA, por sus siglas en inglés, Federal Emergency Management Agency, que lo ven como una gerencia de manejo de desastres, importante, gerencia, que es un sistema integrado que no solo ve los temas de asistencia en desastres, sino también temas de seguros, servicios meteorológicos que deben servir para prevenir, defensa civil, y cuenta pues con herramientas y equipos, ¿no? Por ejemplo, acá no hay cargadores frontales, no hay bombas para sacar el agua, no sé cómo se puede trabajar sin lámparas, es decir, hay una orfandad total de equipos de ese nivel y deberíamos tenerlos almacenados para la próxima emergencia. Bueno, entonces tenemos un reto en la realidad delante nuestro que además simplemente consiste en que no hay funcionarios calificados en los municipios capaces de gestionar estas inversiones y las otras tampoco. ¿Cómo se podría atacar este problema? Porque sin funcionarios calificados no vamos a hacer milagros. Yo creo que hay que fortalecer aparte de que las obras grandes las tiene que hacer una entidad, como menciona Carlos, el nivel regional. Por eso yo sostenía que en vez de estar capacitando gente, lo que hay que hacer es certificar las oficinas de ingeniería con una norma ISO. Y eso le permite al ejecutor tener la capacidad de gestionar obras de 10, de 20, de 50 millones, lo que diga su norma. Y como una norma ISO se recertifica cada 4 años, no interesa si el que está ahí fue el que estuvo al inicio, sino que el que lo reemplaza tiene que ser del mismo nivel. Y eso implica que se le autorice a estos gobiernos regionales que van a un proceso de certificación de este tipo a invertir, por ejemplo, recursos de canon en esto, porque no pueden invertir, igual que en el caso de vivienda, porque eso son actividades, no son proyectos. Entonces, ahí se puede generar. Si nosotros tuviéramos 26 oficinas de ingeniería de primer nivel y concentramos una parte importante de las obras ahí, junto con el trabajo con el gobierno nacional en esta gran oficina de ingeniería nacional, creo que la cosa podría comenzar a corregirse. Exacto, en Estados Unidos hay un sistema que tiene ya mucho tiempo de aplicación que consiste en, por decirlo en términos coloquiales, dar brevete a los encargados de gestionar inversión en obras en los distintos niveles de gobierno. Y tú tienes un brevete para gestionar inversiones de 0 a 10 millones, o un brevete para gestionar inversiones de 10 a 50 millones, especializado en agua, saneamiento o salud, educación, carreteras. Entonces, y cada 3 años te renuevan el brevete. Exactamente. Y la burocracia encargada está pues a la altura del reto. Y esto se hace ya esto se hace porque se hace y la gente se acostumbra. Acá
Tú hablas de ese tema y ¿qué te puede contestar un alto funcionario de los ministerios más connotados? Ya, pero eso tomaría mucho tiempo, Gonzalo. Eso es mediano plazo, pero el mediano plazo empieza pues ayer y hay que comenzar a trabajar poco a poco y formar. Digamos, si tuviéramos 1000 encargados de inversiones en las regiones, gobiernos locales en el país, habría que formarlos, pues se puede dar cursos a distancia, eso puede tomar semestres, años, pero hay que empezar y hay que hacerlo. Y eso creo que nos hace falta porque al final del día, Carlos, Álvaro y Guido, lo que necesitamos es plomería, la microgestión para que el detalle termine de hacerse y las obras se finalicen a tiempo dentro del presupuesto y no se queden botadas, paralizadas, con el 30% de la plata en manos del alcalde. Entonces, hay mucho que hacer en ese aspecto y yo les pediría para ir cerrando, Álvaro, ¿cómo ves a ver un balance de lo que hemos conversado? Bueno, más que balance yo diría, yo trataría de continuar la conversación de los últimos minutos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que funcione el Estado, digamos, ¿no? en esos temas? Porque en última instancia podemos tener muy buenas ideas nosotros, pero si es que no hay quien la ejecute y quien la maneje y quien la dirija, no funciona. Y yo coincido con lo que ha mencionado, por ejemplo, ahora Guido. Tú tienes ahorita un sistema de inversión que básicamente te está chequeando, está mirando, está viendo que no se robe, etcétera, a pesar de que se roba, ¿no? Y básicamente hace difícil la inversión, ¿ya? Yo creo de verdad que se necesita poner incentivos positivos también, ¿no? Hay un programa del MEF que es chiquito, pero y que da incentivos a los municipios y funciona, ¿ya? Se puede hacer eso más grande. ¿A qué me refiero? Tú le pones, ok, en el tema de desastres, por ejemplo, en el tema de prevención, ¿no? Le pones incentivos, ok, si el gobierno regional que tiene un plan bien hecho, ok, entonces le voy a poner a hacer más transferencias, ¿no? O le voy a autorizar a gastar esta plata del canon, ¿no? Si hace bien la construcción, entonces otro incentivo, ¿no? En última instancia el Ministerio de Economía es el que maneja la cartera, ¿ya? Y tiene yo creo, en principio, ¿no?, la posibilidad de poner estos incentivos para que las autoridades locales o regionales, que en última instancia son las que están ahí, ¿no?, y según la ley les corresponde, hagan mejor su trabajo. Pero son una cuestión de incentivos positivos, no solamente negativos, sino solamente control. Carlos, por favor, en un minuto. Yo sí creo que hay gestores en el sector público. A veces estos gestores son incómodos para los gobiernos, como el gobierno del presidente Castillo. Esta burocracia, en el buen sentido de la palabra, fue dejada a un lado y más bien trajeron otro tipo de personas. Pero sí hay buenos gestores. Y yo creo que hay que inculcar alguna especie de cultura de que si una obra se terminó a tiempo dentro del presupuesto inicial pactado, ahí no hay nada que investigar. Pasemos a la siguiente. Porque no hay nada peor que empezar a destruir algo que ya está construido y está funcionando. Cuando dejas pasar diques de corrupción por otros lados. Y no hay peor corrupción la de una obra paralizada. Porque ahí sí no se llevaron 10%. Perdimos el 100%, porque todo se quedó ahí sin servir. Entonces, si nosotros empezamos a tener una mirada hacia lo positivo, hacia lo que se está haciendo a tiempo, bien hecho y en el presupuesto planificado, entonces muchos de esos gestores podrán volver a regresar y decir, bueno, qué bonito es trabajar en el Estado. Porque la verdad que para un burócrata no hay nada mejor que ir a la inauguración de algo que te costó trabajo hacer. Esa es la mayor satisfacción que uno tiene, ¿no? Y de esos hay en el Estado. Están relegados. Muchos, yo he hablado con ellos y dicen, ya no regreso más, ¿no? Pero yo creo que si se les llama y se cambian las reglas de juego y si se te asegura que si tú haces un buen trabajo, así venga quien fulano a acusarte, olvídate, no vas a ser molestado. Entonces, con una cultura así, yo estoy seguro que podemos empezar a fortalecer el Estado. Guido, unas palabras finales muy breves. Bueno, necesitamos una institucionalidad que reconozca la diversidad de los niveles de trabajo
y que atienda las emergencias antes de que ocurran, no cuando está lloviendo. Una normativa de contrataciones que registre las buenas prácticas que vienen de otros procesos y que no siga licitando lo más barato. Lograr una regionalización por lo menos técnica, ya que políticamente ha fracasado, y una atención de emergencias con herramientas e instrumentos del siglo XXI y no de la época de la carreta. Y por último, necesitamos más ingeniería y menos politiquería. Lo último me gusta mucho. Es que soy ingeniero. Bueno, yo diría para terminar, todo esto debiera estar a cargo del gobierno nacional a través de una entidad especializada ad hoc, permanente, no improvisada, algo así como un FEMA peruano, donde se dote de recursos presupuestales, acceso a financiamiento y que tenga capacidad de gestión y autonomía. Una especie del BCR de los desastres. Ese sería el sueño, ¿no? Encargar la gestión de la reconstrucción a los alcaldes de cientos de pequeñas localidades no es buena idea. Se desperdician los recursos, con todo el respeto que se merecen los alcaldes. En cuanto a presupuesto para estos fines, la reconstrucción con cambios, aquí ante nuestros ojos, va a gastar unos 50.000 millones de soles al ritmo de 1% del producto por año. Un monto anual de este orden debiera asignarse todos los años, con desastres o sin desastres, a prevenir y enfrentar institucionalmente las calamidades naturales. Concluyendo, sin institucionalidad ni capacidad de gestión pública, nuestro manejo de los desastres va a seguir siendo un desastre. Así que creo que ha sido, espero, productiva esta conversación y que ojalá veamos la luz y que el próximo niño no nos agarre desprevenidos como siempre. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes.